Hoy quiero, partiendo desde el principio de que toda predicación, todo mensaje cristiano debe partir del fundamento de la vida, muerte, resurrección y entronación de nuestro Señor Jesucristo. Con base en eso vamos a compartir con ustedes este tema que quiero, partiendo también de la enorme gratitud que tengo de ver cómo Dios es bueno, ha sido bueno permanentemente, no solamente con nosotros, sino con ustedes, con esta hermosa obra que se está levantando en esta ciudad como un proyecto grandísimo. Cuando veo todo esto de siembra por un templo, por una casa, eso me llena de mucha alegría, de mucha gratitud delante del Señor. Amén. Quiero decirles que vivo enormemente agradecido del Señor por la oportunidad que nos da de poder servirle. Mire, y a manera de recordar eso, quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Colosenses, dándole gracias al Padre por esta oportunidad de poder mirar en su palabra cómo somos bendecidos. En el libro de Colosenses capítulo 3, verso 15, a manera de recordar esto que es muy grato para todos nosotros, mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, instruyendo a esta hermosa iglesia de Colosas. Le dice: y la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y hay un mandamiento, hay un mandato, y esto tiene que ver con todo el cuerpo de Cristo, con todo creyente, con todo cristiano. Y dice: y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Dios demanda de su pueblo, de sus hijos, que seamos agradecidos. Diga conmigo: agradecidos. Mire lo que dice el verso 17 allí mismo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, este motivo de vivir agradecidos con el Señor debe estar presente en nuestra vida permanentemente. Vivir agradecido de Dios por el aire que respiramos, por la vida que vivimos, por la familia, la casa, el trabajo, las bendiciones que recibimos de Dios cada día. Nosotros nunca podemos dejar de vivir agradecidos del Señor. Amén. Y lo que el apóstol Pablo nos manifiesta aquí en Colosenses es un equivalente a lo que el salmista nos declara en el Antiguo Testamento, en el Salmo 103. Si usted lo recuerda, el verso 2 nos dice que este salmista un día, mirando al cielo, decía: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque si algo determina la vida de un hombre, de una mujer de Dios, es vivir agradecido del Señor. Amén. Vivir agradecidos es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros. No ignorar que Dios ha sido demasiado mucho bueno con nosotros. Amén, amados. Así que mientras pensaba en cómo podríamos estar agradecidos juntos en este día y en la hermosa oportunidad que tenemos de compartir esta palabra con ustedes, pensaba en algunas realidades maravillosas por las cuales nosotros podemos y debemos estar agradecidos. Y esto me llevó al Evangelio de Juan, a una reunión trascendental. Esta fue una reunión, una hermosa reunión que determinó la vida de no solamente los discípulos que estaban en aquella noche con Jesús, sino la vida de todos los creyentes que a partir de ese momento
iban a creer en Cristo. Así que eso me llevó al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, y miraremos también algunos versículos en los capítulos siguientes. Allí vamos a estar en esta mañana paseándonos en el capítulo 13, 14, 15, 16, y vamos a mirar lo que yo he analizado y he llamado en esta mañana, que es el tema del cual quiero hablarles a ustedes hoy: las infalibles promesas de Dios. Dígale a su vecino: Dios tiene promesas inmutables para nosotros. Amén. Juan capítulo 13, pero mirando su contexto, en el contexto de este capítulo 13 de Juan, nos encontramos aquí con lo que se ha denominado y se conoce como la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Aquí nos encontramos en una reunión muy íntima, en una reunión que Él quiso tener solo con sus 12, con aquellos que había compartido su ministerio, a lo cual se había mostrado al mundo durante 3 años y medio. Este es un momento de mucha intimidad, de mucha comunión, pero también muy trascendental y determinante en la vida de aquellos discípulos. Este es el momento en que Jesús desenmascara a Judas, ¿se acuerdan? Le quita la máscara a Judas aquella noche. Aquella noche Él muestra que Judas iba a ser uno de los que lo traicionaría. Este es el momento del desconcierto para ellos, porque allí Jesús empieza a hablarles de los momentos determinantes de su muerte, de lo que iba a ocurrir, y para ellos eso fue un caos, una confusión enorme, desaliento, temor, dudas. La respuesta del corazón quebrantado de los apóstoles, ¿verdad? Ante los acontecimientos que Jesús les estaba revelando en aquel momento, algo que ellos no esperaban ni se imaginaron. Pero ahora estaban oyendo a Jesús de las cosas que iban a pasar en las próximas horas. En el capítulo 12 anterior, Jesús había dicho: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mire esto. Él dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Al ellos escuchar la palabra sea glorificado, pensaron en algo diferente, porque Jesús entonces entiende que ellos no lo comprendieron, y entonces se los explica de una manera mucho más tremenda cuando le dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces ellos como que entendieron que lo que iba a pasar era una cosa completamente diferente. Y en el versículo 30 del capítulo 12, como venimos mirando, explicando un trueno que ellos escucharon como una voz que habían oído en el cielo, Jesús le dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Mas ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado, le dijo Jesús, de la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces entendieron los discípulos lo que eso significaba para ellos. Crucifixión,
alguien que iba a ser levantado era porque iba a ser crucificado. El verso 34 le dice, la gente que estaba oyéndolo fuera decía, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecería para siempre. ¿Cómo pues entonces tú estás diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Mucha confusión en los que lo oyeron y en los discípulos que estaban con él aquella noche. Y esto no solamente les causó mucho sobresalto y temor, que sacudió incluso la fe que tenían por él, sino que literalmente, mis hermanos, estremeció el fundamento de la fe de aquellos discípulos que habían puesto toda su esperanza en el Mesías y que veían en Jesús la respuesta de Dios de que vendría un Mesías a libertar a Israel. Ellos pensaban, como Pedro en alguna ocasión antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veían en Jesús la respuesta del Mesías venidero que estaba prometido para ellos. Pero ahora Jesús en aquella reunión les estaba diciendo que él debía morir, que él tenía que morir. Porque todo, mis queridos, tiene que pasar por la cruz. Permítame decirles esta mañana que para que el hombre natural pueda experimentar la vida del hombre espiritual, el hombre natural es el Adán manifiesto aquí en esta tierra. Nacemos todos como el Adán humano, pero para poder experimentar la vida del postrer Adán, el cual es Cristo, todo tiene que pasar por la cruz. Diga cruz. Para poder pasar de un Adán natural a un Adán espiritual, hay en el medio una cruz. El apóstol Pablo lo dijo: mi vida está crucificada cada día juntamente con él, y lo que vivo, lo vivo es en él, pero en la cruz, para poder recibir todos los beneficios de los cuales Dios ha preparado para cada persona en este mundo que se acerca a Jesús. Todo pasa por la cruz, mis amados. ¿Usted me oye? Y estas palabras estremecieron el fundamento de la fe de aquellos discípulos. Por eso, en el capítulo 14 del libro de Juan, verso 1, Jesús tiene que decirles: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. O sea, él allí estaba asemejándose a Dios delante de ellos. Así como ustedes tienen fe en Dios y han creído en Dios y esperan en Dios, entonces él les estaba diciendo: crean en mí, porque estaban verdaderamente turbados. Llegó un momento en que la turbación no les permitía ver más allá de sus ojos. Y más adelante, en este mismo capítulo 14, cuando Jesús hablaba con ellos, uno de sus discípulos, Tomás, le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Ve? Ellos querían estar seguros. ¿Quién era aquel Jesús? En el verso 27, al final de este mismo capítulo, Jesús les vuelve a repetir: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y en el capítulo 16 de Juan, verso 6, allí también les dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón.
Verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ellos no tenían gozo. Ellos, escuchando a Jesús ahora, no tenían la misma esperanza que habían tenido días atrás. Estaban aturdidos, estaban turbados. Y aquí es donde viene entonces el análisis que quiero esta mañana compartir con ustedes. Porque viendo a los 12 confundidos, turbados, atribulados, llenos de dudas y sin saber qué hacer, entonces Jesús da una respuesta a aquella tribulación de sus discípulos. ¿Cómo responde Jesús a sus discípulos mirando que sus corazones turbados, sus corazones llenos de dudas ahora? ¿Cómo responde? ¿Saben? Respondió dándoles promesas eternas. Promesas que iban a ser promesas inmutables, infalibles. Y promesas, mis queridos, que se extienden a todos los creyentes de todas las generaciones en el mundo. A usted, a mí. Porque cada una de estas promesas que vamos a mirar hoy son como un tesoro espiritual, mis amados. Porque no solamente fueron para aquellos discípulos, también fueron promesas para ti y que están vigentes en este día. Son promesas que sirven para consolar nuestros corazones, para fortalecer nuestras vidas a todos aquellos que seguimos a Cristo. Por eso quiero hablarles en esta mañana rápidamente de estas promesas, porque son suyas, son tuyas. Son promesas que tú puedes agarrarlas y tomarlas y vivirlas cada día, tanto como lo fueron para los 12 aquella noche. Por eso miremos entonces el capítulo 13, cuando comienza este capítulo diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice la Escritura, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y lo primero que yo veo aquí, mis queridos, es que se nos dice que Jesús amó a los suyos, los amó y los amó hasta el fin. Tenemos nosotros que ser conscientes de que Dios nos ama. ¿Alguien dijo amén? Su amor ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios está vigente en nuestra vida. Jesús amó a los suyos y nos ama hasta el día de hoy. Tú tienes que contar cada día en tu vida de que el amor de Dios está en tu vida, de que el amor de Dios está contigo y que este amor no es un amor cualquiera. Este amor del que está hablando aquí Juan dice que él viene del verbo agapao, del verbo ágape, del griego que explica la forma más fuerte en que se pueda amar a otra persona. Es la forma más extraordinaria de amor relacional que se puede expresar. Y dice que amó y los amó hasta el fin. Y ese hasta el fin también es importante, porque viene del griego elisteo, que significa hasta el fin de todo, hasta donde quieras llevarlo, hasta el fin del tiempo, hasta el fin de la historia, que también puede significar
hasta la máxima capacidad de Dios para amar. Los amó, mis amados. Los amó completamente. Los amó de una forma total. Por eso también Jesús demanda que de esa misma manera nos amemos nosotros. Porque el mandamiento está presente en el capítulo 15. Allí mismo dice: este es mi mandamiento. ¿Y cuál es mi mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que se amen unos a otros como yo os he amado. Y él dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. Y permítanme decirles algo. Estamos en pleno siglo XXI, en donde el mundo se ha globalizado de una forma tremenda y la palabra se predica de muchas formas. Pero si algo tenemos que cimentar en nuestras congregaciones locales es que entendamos esto, que entendamos que no somos una religión más, somos una familia. Somos casas locales donde el amor de Dios se manifiesta de una forma especial y en donde día a día en nuestra relación, en comunión los unos con nosotros, se va acentuando y se va afirmando el amor de Dios, de manera que debemos amarnos, amados. Amarnos, dijo Jesús, como yo os he amado a ustedes. ¿Alguien aquí ha sentido el amor de Dios en su vida? Igualmente, usted debe amar a su hermano. De hecho, el mismo Juan en una de sus epístolas dice que si no amamos a nuestros hermanos no conocemos a Dios. Nosotros debemos amarnos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestra vida. Y Cristo amó a sus discípulos. Dice que los amó hasta el fin. Los amó hasta el máximo de su capacidad. Los amó hasta la muerte. Porque la expresión de la cruz era diciéndole Jesús a sus discípulos: los amo. En la cruz, Cristo no hizo otra cosa que decir: los amo a ustedes. Juan 3:16 nos expresa que el amor de Dios fue tan grande, de tal manera, que nos dio a su Hijo. En Cristo nosotros tenemos la manifestación, la expresión máxima de que Dios realmente nos ama, porque nos dio a su Hijo. Amén, amados. Y esta es la primera promesa que el Señor da a todos los que le siguen a Él, a todos los que creen en Él. Él les dice: te amo hasta la muerte, y aún después de la muerte te amo hasta la vida también, hasta el fin de todo, hasta lo máximo de mi capacidad. Yo quiero amarte. La primera promesa que Dios nos ha dado a nosotros es de que podemos caminar en este mundo sabiendo, entendiendo y comprendiendo que Dios nos ama, que no somos indiferentes de Él. Usted puede salir esta mañana de este lugar, después que termine esta reunión, con la convicción en su corazón de que el amor de Dios está en su vida, que usted no es indiferente para el Señor. Dios conoce su nombre, Dios conoce su vida, Dios le ama, mis amados. La segunda promesa que vemos aquí, que es infalible y que también podemos tenerla como una promesa para cada uno de nosotros, después de mostrarnos el propósito de su amor, aquí en el capítulo 14,
está esta promesa asombrosa que Él da a sus discípulos y que se materializa para cada uno de nosotros, dándonos una esperanza tremenda, poderosa. Cuando dice en el verso 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dijo Jesús, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si algo da esperanza al cristiano en esta vida, es saber que un día vamos a estar con Él para siempre. Amén. Él ama a los suyos, pero los ama con el propósito de que un día nosotros estemos con Él por siempre. Y quiere llevarlos al cielo, porque Él les dice, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre. ¿Qué significa eso? Eso es el cielo, la morada del Altísimo. Y tenemos que desprendernos muchas veces de nuestros pensamientos tan naturales y tan terrenales, de que solo pensamos en la materialización de las cosas. Amados, también tenemos que pensar que Dios es espíritu y Él tiene un propósito espiritual y eterno para todos nosotros. Y uno de ellos es que vivamos para siempre con Él. Amén. No tenemos idea de qué es el cielo. Cuando la Escritura habla del cielo, lo asemeja, por ejemplo, a una nación. Y a una nación, ¿por qué? Por lo grande que es. Lo llama algunas veces una ciudad, por su enorme población. Lo llama un reino también. Un reino por su orden, por su dominio, por su poder. Lo llama también un paraíso. Y lo llama paraíso por su hermosura. Ese es el cielo que el Señor ha construido para nosotros. Nada más para mirar algo que se asemeja, Él le revela a Juan. Y permítame, por favor, tenga un poco de paciencia conmigo, porque quiero leer este pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21 para hablarles de este cielo maravilloso. Cuando Juan dice en el verso 10 de este capítulo: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, la Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas ángeles, y en ella había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y dice, y la ciudad estaba asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la vara. Dice, 12,000 estadios. Y su longitud, anchura y altura son iguales. Su longitud, anchura y altura son iguales por todas partes. 12,000 estadios. Estamos hablando de un cubo. Un cubo que tiene la misma medida de ancho
de alto y de largo. 12,000 estadios. Es una medida bíblica. Y algunas veces no le paramos mucha bola a estos símbolos que se muestran en la palabra. Pero cuando usted estudia lo que son las medidas bíblicas, 12,000 estadios, escúcheme lo siguiente, equivalen para nuestra medida métrica a 2.250.000 millas cuadradas. Y si usted quiere tener una idea de lo que son 2.250.000 millas cuadradas, piense por un momento que una de las ciudades más grandes de este mundo, la ciudad de Nueva York, solo alcanza apenas a medir 300 millas cuadradas. Pero aquella ciudad, de acuerdo a la medida de la Biblia, mide 2.250.000 millas cuadradas. Imagínense entonces la dimensión de la grandeza de aquella ciudad. Y esta es solo la capital del cielo. Y permítame decirle, no es un estado mental, no es una palabra espiritualizada, no. Esto es un lugar. Es un lugar. Y la palabra dice que nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Cristo está allí. Nuestro nombre está allí. Nuestra vida está allí. Nuestros afectos, mis amados, deben estar allí. Nuestro tesoro está allí. Nuestro corazón también debería estar allí. Amén. De allí es nuestra ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo. Hello. Nuestra herencia, mis amados, está allí esperando por nosotros. Esas son las moradas de las cuales Cristo estaba ahora dándoles la promesa a aquellos discípulos para sacarlos de su turbación. Una promesa de una morada de comunión eterna con Él en los cielos. Y si tú eres creyente de Cristo, ¿cuántos hay aquí? Y si eres amado por un Dios eterno, con un amor eterno, y serás amado también hasta el cielo, Él está preparando para ti una morada en la casa de su Padre. Posiblemente, y digo posiblemente, algunos de nosotros nunca vamos a poder tener una gran mansión en este mundo, pero de algo que sí podemos estar seguros es que Dios está preparando una morada para nosotros, para cada uno de nosotros en los cielos. Cuando tú partes de esta tierra para encontrarte con Dios, ya tu morada está preparada para ti, amado. Amén. Y es una promesa eterna. Amén. La tercera promesa que Jesús da a sus discípulos aquí es la promesa de la influencia espiritual en el mundo. Recuerden, era una reunión, imagínese usted, una reunión muy íntima como esta, donde Jesús está revelando cosas trascendentales, cosas de carácter eterno para sus discípulos, pero eran promesas que Él les estaba revelando para sacarlos de la desdicha de que ahora ya no lo iban a ver más. Y esta tercera promesa es la promesa de la influencia espiritual que ellos iban a manifestar de ahora en adelante. Cuando les dijo en el capítulo 14, verso 11, dice: créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, créanme por mis obras.
de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y cuando dijo Jesús, aún mayores harán, escúcheme, no está hablando del carácter o de la naturaleza del milagro en sí mismo, sino del volumen de los milagros que iban a ocurrir de ahora en adelante. Y eso iba a ocurrir por una razón. Dijo, porque yo voy al Padre. Y si yo estoy en el Padre, ustedes podrán hacer una cantidad mayor de obras espirituales en este mundo. Y esto puede parecer extraño y se presta para confusión para mucha gente, pero pensemos por un momento en lo siguiente. Cuando Jesús iba a ser exaltado aquel día, aquella mañana, estaban 500 personas allí delante de él. Dice el apóstol Pablo que eran como 500, pero él los manda a Jerusalén y después de 10 días solo habían 120. 120 sobre los cuales vino la poderosa y gloriosa presencia del Espíritu Santo. Pero un capítulo después, en el libro de los Hechos, de la venida del Espíritu Santo, ya no eran 120, ahora eran un poco más de 3,000. Porque viene el Espíritu Santo, Pedro el apóstol predica su primer mensaje y dice que aquel día se arrepintieron como 3,000 y fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. ¿Ve? Y mucho más adelante, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, también ya dice que ya no eran un poco más de 3,000, ahora 5,000 más se añadieron aquel día. ¿Ve? O sea, imaginémonos por un momento esa gran cantidad de discípulos ahora llenos del Espíritu Santo, y eso usted lo puede leer en el capítulo 4 y 5 del libro de los Hechos, que nos relata la historia de estos primeros discípulos, que cómo iban por las ciudades, iban haciendo milagros, señales, prodigios. De eso hablaba Jesús, dándoles la promesa de la influencia espiritual que su iglesia iba a tener de ahora en adelante en el mundo entero. Y esa misma influencia está en su vida. Nosotros hemos centralizado todo hacia el púlpito y todo lo miramos hacia el hombre de Dios. Pero permítame, con mucho respeto, decirle lo siguiente: usted no necesita un pastor para poder orar por un enfermo y que este enfermo se levante. Usted no necesita llamar al pastor para que el pastor sea quien ore por usted para que se solucione un problema. En usted está la capacidad y el poder de poder desatar la influencia de Cristo en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, de este carácter espiritual y cristiano. Jesús ahora les estaba hablando a sus discípulos, les decía: no se desanimen porque me voy, porque voy al Padre. Les dijo, la poderosa influencia del cielo se va a extender a ustedes por medio de mi presencia en su vida. Amén. O sea, mis queridos, somos una fuerza poderosa en esta tierra. Déjeme decirle, la iglesia de Cristo es el organismo más poderoso que hay sobre la faz de la tierra. Jesús dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y cualquier cosa que pidiesen al Padre en mi nombre, yo lo haré. Mi Padre hará cualquier cosa. Así que usted puede pedir en el nombre de Jesús y
cosas maravillosas y poderosas sucederán. Especialmente hablo del milagro más grande que pueda ocurrir en la faz de la tierra, que es la salvación de un perdido. O sea, usted tiene en su vida el poder, la autoridad de Cristo para que se opere y obre el milagro más grande que puede ocurrir en este mundo, y es que un pecador se arrepienta. ¿Usted me oye? Por eso Pablo dijo: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Porque es que cada uno de nosotros somos predicadores. Cada uno de nosotros somos proclamadores del Evangelio de Cristo a las naciones, al mundo. En donde usted está expuesta a la vida de Cristo para que lo vean en usted. Amén, amados. La cuarta promesa, y voy a hablar de que aquí hay más o menos como unas 10 promesas, pero hoy hablaremos solo de 5. Miremos la cuarta. La cuarta es la promesa de provisión. Y nuevamente, estamos en una reunión de intimidad donde Jesús ahora está dándole promesas a sus discípulos que iban a permanecer siempre con ellas, porque no se iban a desaparecer. Eran promesas infalibles, inmutables, y que son promesas también para nosotros hoy. La promesa de provisión, cuando les dice en el capítulo 14, 13 y 14, les dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y se lo repite otra vez al final del capítulo 16, versos 23 y 24. Él les dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que vuestro gozo sea cumplido. No hay mayor gozo que saber que cuando podemos pedir algo a nuestro Padre, Él nos lo dará. Cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús. Ahora, cuando se habla de cualquier cosa, yo quiero hacer una observación, porque no tiene que ver con nuestros propios caprichos o con nuestros propios deseos. Orar en el nombre de Jesús al Padre y estar convencido y seguro que el Padre responderá, es orar, mis amados, en conformidad a los propósitos del reino. ¿Usted me oye? Orar con base en el entendimiento de lo que significa su naturaleza divina en nosotros, de lo que Él nos ha dado. O sea, todo aquello que es coherente, todo aquello que va de acuerdo a su propósito, a su naturaleza, y que contribuya para la gloria de Dios, estamos convencidos que Dios lo hará. Amén, amados. Dios responde, y Dios en su misericordia está escuchando tus peticiones. Cuando tú y yo oramos en su nombre, en el nombre de Cristo, y el Padre escucha que estamos orando en el nombre de su Hijo, Él está presto siempre a responder y a mostrar su gracia. Amén. La quinta y última promesa que quiero hablarte esta mañana, para mí es la más importante de todas estas promesas, en cierto sentido digo, porque basado en esta promesa es que se desatan todas las demás. Es la promesa del Espíritu Santo. Esta fue una promesa tremenda, poderosa, y yo doy gracias al Señor que esta es una casa del Espíritu Santo. Aquí se mueve el Espíritu.
cuando dijo en el verso 16 del capítulo 14: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Mire, otro consolador, otro igual a Él, otro semejante a Él, con la misma naturaleza divina. Y dijo: y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Y Jesús lo describe diciendo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Si algo tú y yo debemos estar seguros, es que su Espíritu Santo está en nuestra vida y que el Espíritu nos va a acompañar. Luego Pablo, explicando la presencia del Espíritu Santo, dice que es nuestro consolador, nuestro ayudador, que intercede por nosotros, que nos ayuda en nuestras oraciones, intercediendo por nosotros. Literalmente Jesús dijo que Él iba a partir ahora de ellos, pero Él iba a enviar a otro consolador, al Espíritu Santo, para que habitase en nosotros, que era como un consolador sobrenatural, divino, y que iba a habitar en nuestra vida. Si hay un sello de que una persona es cristiana verdaderamente, es que vive en la presencia del Espíritu. Recuerda que Jesús, cuando se iba, les dijo, recordándole la promesa, les dice en el libro de los Hechos: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este es el don, mis amados, que hace posible que una iglesia viva y fuerte se manifieste en esta tierra: la poderosa presencia del Espíritu Santo. Y Jesús dijo en el capítulo 16, verso 8: y cuando Él venga, este Espíritu que habita en ustedes, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una promesa infalible. Y les explica: Él va a convencerlos de pecado por cuanto no creen en mí. El mundo será convencido de pecado por medio de la presencia del Espíritu en nuestra vida, es por cuanto no han creído en Jesús. Y dice: de justicia creerán por cuanto yo voy al Padre y no me verán más. Y de juicio dice: por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y tenemos el registro de que aquella promesa que Jesús les dio a sus discípulos, aquella noche de intimidad y de última cena con ellos, se hizo realidad. Fue el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120. Amén, amén, amados. Sí, y el Espíritu Santo viene sobre la vida de la iglesia. Es para convencer al mundo de que Cristo está en nuestra vida, de que Jesús mora en nosotros, de que Él es la esperanza de gloria para esta tierra. Amén, mis queridos. El Espíritu Santo vive en nosotros. Él convence al mundo y promete amarnos para siempre, hacer que nuestras vidas tengan un impacto profundo, poderoso en esta tierra. Él promete suplir todo lo que sea conforme a su voluntad perfecta y por siempre. Dice: el día que partamos cada uno de nosotros de esta tierra, Él promete que nos llevará al cielo, a vivir para siempre con Él. Mis amados, es verdad que nos movemos en un mundo convulsionado, en un mundo
lleno de tantas cosas. Pero nosotros tenemos que vivir conscientes de las promesas que están vigentes para nosotros cada día. Y estas son: lo primero, que Él nos ama. Lo segundo, que Dios ha preparado morada para nosotros, que tenemos una influencia poderosa en esta tierra, que hay una provisión permanente para nosotros y que su vida en la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Si nosotros caminamos creyendo en estas promesas cada día, mis amados, Cristo va a ser glorificado. Será glorificado permanentemente y Él será levantado. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para este mundo. Yo quiero terminar diciéndoles una cosa: a proezas, así como lo he repetido en muchas ocasiones a Eclesia en Cartagena, la congregación local, una iglesia local como esta, es la única esperanza que tiene este mundo, mis amados. Este mundo no tiene esperanza en los dirigentes políticos o en las economías fuertes o débiles, en las potencias mundiales o en los movimientos que se levanten. No, la esperanza que este mundo tiene, mis amados, está en la congregación cristiana, en una congregación que se muestra a una comunidad mostrando que Cristo habita en ellos. Aquellos 120 que se convirtieron luego en 3,000 y luego en 8,000 y más tarde en miles y miles y miles, y que fueron mostrando por donde iban el reino de Dios, fueron los que trastornaron al mundo en su época. De tal manera que donde ellos llegaban, las cosas no seguían siendo iguales. El cristiano está llamado, basado en las promesas de Dios, de que estamos llamados a transformar esta tierra, a transformar este mundo por medio de la predicación de la palabra, por medio de la evangelización a otros, dando testimonio de que somos hijos de Dios. Amén, amados. Así que con estas promesas en su vida, que son infalibles, inmutables y que no van a cambiar hasta que Cristo venga por su iglesia, usted debe caminar cada día sintiendo esto. Yo doy gracias al Señor esta mañana por la vida de proezas, por esta iglesia maravillosa, por este cuerpo de carácter eterno. Y sello tu palabra en sus corazones, Señor, para que ellos puedan ver en ti, Cristo, la esperanza de gloria. Señor, que tú reveles a sus vidas cada día lo poderoso, lo maravilloso, lo grande que significan ellos para ti. Que tu amor eterno sea derramado en esta casa, Señor. Guarda y suple, Señor, la vida de los pastores, de los líderes, de cada uno de los servidores, de los miembros, Señor, que suman cada día para que tu reino sea glorificado en esta tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, mi amor con ustedes, bendecidos. ¿Qué tal te pareció este mensaje? Espero que haya sido grandemente bendecido. Su palabra nunca vuelve vacía. Ha salido hoy de la boca del Padre a tu vida y cumplirá su propósito en ti.
El deseo nuestro como iglesia, como ministerio, es que tu vida sea como la luz de la aurora, que vaya de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. También quiero tomar este momento para agradecerte infinitamente por tus diezmos, tus ofrendas, pro templo y toda la generosidad que has tenido para impulsar a Proezas Iglesia. Quiero abrazarte a la distancia y recordarte que juntos hacemos proezas. ¿Qué tal te pareció este mensaje? Espero que haya sido grandemente bendecido. Su palabra nunca vuelve vacía. Ha salido hoy de la boca del Padre a tu vida y cumplirá su propósito en ti. El deseo nuestro como iglesia, como ministerio, es que tu vida sea como la luz de la aurora, que vaya de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. También quiero tomar este momento para agradecerte infinitamente por tus diezmos, tus ofrendas, pro templo y toda la generosidad que has tenido para impulsar a Proezas Iglesia. Quiero abrazar